Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar el pueblo de Dios. Empezamos hoy con el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 21 al 32. Previo, adoremos al Creador de gloria, al Supremo Dios. Bendito Dios, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Sí, Señor. Eres majestuoso, Señor. Eres sublime. Eres mi Dios. Eres mi Dios, Señor. Señor Jesús. Sí, sí. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. Bien, hermanos, vamos a empezar la clase en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 21 al 32. Vamos a ir desglosando, vamos a ir aprendiendo. No olvide de las clases anteriores. Cuando yo le doy una cita bíblica, es para que usted continúe haciendo como una tarea, buscando. No se conforme con oír, nunca, sino averigüe. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Padre de la gloria, bendito eres. Bendito es mi Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque me das la oportunidad de poder explicar esta clase. Solo te pido que el Espíritu Santo me ayude a desarrollar esta clase. Ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, a este tema, a esta clase, la he titulado Los descendientes de Sem. Vamos a mirar. Como una forma de introducción, el autor de Génesis, después de registrar la descendencia de Jafet y de Cam, ahora prosigue a relatar nada menos que la descendencia de Sem, que es dejado para el final, porque es el más importante de los tres hijos de Noé. Cuando veo el libro texto bíblico, lo confirma al decir, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Vea su Biblia, capítulo 9, versículo 26 de Génesis. Sem es el progenitor, óigalo bien y escuchen bien. Sem es el progenitor de la nación de Israel. De él procede el patriarca Abraham y su descendencia a través de Isaac y Jacob. Ahora bien, en la postre, hermanos, procede la simiente de la mujer, es decir, el Jesucristo, el Mesías,
el Redentor, el Sublime. Eber era nieto de Arfajad. Sí, hermano, era nieto de Arfajad. Lo dice Génesis capítulo 10, versículo 22. Ahora bien, observe esto. El autor de Génesis omite aquí a 4 de los 5 hijos de Sem. Omite. Y se concentra en aquel a quien procede Abraham. Solamente se va a desarrollar de ese punto y omite los 4 hermanos que tiene. Y por eso los hijos de Sem los omite, no va a explicar de eso. Y esto a la postre en Mesías se habla en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 36. Ahora, el sustantivo eber, entiende hermano, deriva del verbo avar, que significa pasar sobre o pasar a través. Eso es lo que significa. Ahora, ese término se refiere a los que vivían en la región al otro lado del Éufrates. Eber procedía de la región más allá del Éufrates. Posteriormente, hermanos, los edomitas y los israelitas también llevaban ese mismo nombre. Ahora, el vocablo hebreo, descendientes de Eber, es solo por lo tanto un término más amplio que israelitas. El relato que estoy haciendo está diseñado para preparar el camino para el personaje principal en la descendencia de Eber, es decir, Abraham el hebreo. Génesis capítulo 14, versículo 13. Eber, hermanos, es importante en esta sección que hablamos en el capítulo 10, versículo 21. Posteriormente, como el antepasado de aquel a quien serían dadas todas las promesas. Otra cuestión que hay que entender, porque no se puede leer y pasar sin explicar bien esto. Hay una cuestión que debe mencionarse y es el hecho que la frase hermano mayor, mire usted, hermano mayor de Jafet, la Reina Valera 1960 da a entender que era mayor. El texto hebreo, la Biblia hebrea, sin embargo, ofrece la lectura siguiente: Sem de Jafet el mayor. Sem de Jafet el mayor. Ahora, el maestro de teología, de hermenéutica, Humberto Casuto, dice: en hebreo no significa el hermano mayor de Jafet, sino el hermano de Jafet. Hay una cosa en que hay que distinguir. Uno es hermano mayor y el otro es hermano. Simplemente, uno dice el mayor de Jafet y el otro es el hermano de Jafet. ¿Quién era el mayor? Era, obviamente, Jafet, era el primogénito. Ahora vamos a aclarar un poco de esto. Si Casuto está en lo cierto, el orden cronológico de los hijos de Noé sería Jafet, Sem y Cam. Él tuvo 3 hijos. No debe de resultar extraño a ninguno de nosotros que estudiamos la Biblia que Dios haya escogido a Sem para dejar sus bendiciones. De hecho, nunca a veces en los estudios de la Biblia ha buscado al mayor. ¿Por qué? Porque Dios es soberano en su elección. Por ejemplo, Él escogió a Jacob y no a Esaú. Escogió a Judá y no a Rubén. Escogió a David y no a Eliab. Las elecciones de Abraham también fue un acto soberano de Dios. Ahora,
Elam, el primer hijo de Sem, ocupó el territorio montañoso al este de Mesopotamia, cuya capital fue la ciudad de Susa. Para ahí se fue el otro hermano. Ahora, el pueblo de Elam, sin embargo, no se habla el idioma semita. Probablemente su relación con el pueblo semita era más bien cultural o geográfico. O estos puntos es lo que ha obtenido. Ahora, en Génesis 14:1 menciona a Kedorlaomer como rey de Elam. Su segundo hijo, Asur, fue hijo de Sem. Es Asur. Es posible que él haya dado el nombre a la tierra de Asiria. La nación salida al sur era semita. Su idioma pertenece a la rama oriental de la misma familia semita, a la que pertenece el hebreo, el arameo, el ugarítico o el fenicio. Ahora bien, el tercer hijo es Arfajad. Es el tercer hijo de Sem. Permanece bastante desconocido, porque aún los arqueólogos no han encontrado mucha información acerca de él o sus descendientes. De todas maneras, se han encontrado algunas evidencias en la parte alta del río Osab, en la región norte al noroeste de Nínive. Su cuarto hijo, Eslut, parece estar relacionado con el pueblo de Lidia en el Asia Menor. Ahora observe este punto. Aunque no se sabe o se sabe muy poco de Lut y sus descendientes, evidentemente no queda relación con el Udum, que habla el capítulo 10, versículo 13. Voy a hablar de Aram, el quinto hijo. Aram fue el último hijo de Sem. Los arameos eran nómadas, se desarrollaban su vida en el medio del creciente fértil. Ahora, el patriarca Abraham emigró a Palestina desde Aram. Ahora, el idioma arameo llegó a ser una lengua internacional para el comercio y la diplomacia. Y lo explica Segunda de Reyes, capítulo 18, 26. Recuerde, cuando lo doy cita, revise. Por lo general, hermanos, en la Biblia se llama sirios a los arameos y representantes del pueblo que habitaba al noroeste de Palestina. Sigamos viendo la Biblia. Génesis capítulo 10, versículo 23 nos menciona: y los hijos de Aram eran Uz, Ul, Keter y Mas. Es interesante que se habla de esta generación. El primer descendiente de Aram que se menciona es Uzeta. El territorio y el pueblo de Uz estaban situados en el desierto de Siria, entre Damasco y Edom. Ahí estaba Uz. Estaba la tierra de Uz, que de hecho, este también era la tierra del país de Job, que él lo menciona en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Los sabeos y los caldeos acostumbraban a organizar ataques siempre a la tierra de Uz. Y lo menciona el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 21. Ahora, Uz y Geter son totalmente desconocidos hasta el día de hoy. Hablamos de Mas aún permanece desconocido también, aunque podría
referirse a los que habitaban en el gran desierto sirio-arábico. Continuamos estudiando. 10, 24 y 25 dice Arfajad engendró a Sala y Sala engendró a Heber. Y Heber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque sus días fue repartido la tierra, y el nombre de su hermano Jactán. Ahora veamos un poco esto. Arfajad nació 2 años después del diluvio, de acuerdo a la Biblia, capítulo 11, versículo 10, y vivió 438 años. El texto bíblico no dice nada más acerca de él, aunque su nombre aparece en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 36. Ahora, vamos a explicar un poco lo que Henry Morris, maestro teólogo, nos dice. El hijo más importante de Sem, aún nada es conocido del personalmente, que fue Arfajad, ya que está en la descendencia simiente prometida. Aun cuando probablemente pudo haber tenido más hijos, solo se menciona a Sala, al parecer por la misma razón. De igual manera, de los hijos de Sala, solo Heber es mencionado. La parte importante del nombre de Heber se ha señalado ya. Se cree que el nombre de Sala significa retoño, ramá o descendientes. Pero él no se sabe nada. Realmente se saben que existieron, pero nada más. La Biblia lo menciona, pero no explica de nada de ellos. Sin embargo, Heber ya se ha comentado en el capítulo 10, versículo 21, que tuvo 2 hijos. Y aquí hay que tomar una importancia, Peleg. Es Peleg y Jotán. Peleg procede de la raíz de Peleg, que significa dividir. En el contexto, este vocablo tiene un sentido profético, porque anticipa los grandes acontecimientos que tendrían lugar en los tiempos de Peleg. La frase en por qué en sus días repartirá la tierra recuerda la profecía de Lamec en Génesis 5:29, que habla sobre el nacimiento de Noé y el comienzo del diluvio. Y de igual manera sucede en él con Peleg, donde señala que lo ocurrido fue en la Torre de Babel y el esparcimiento de los pueblos y su separación debido a la confusión en las lenguas. Tuvo lugar, obviamente, en los días de Peleg. Las confusiones de las lenguas produjo la separación de la tierra de diferentes naciones, de la tierra en diferentes naciones, de diferentes lenguas y dialectos. Ahora, más adelante se verá que eso ocurrió como resultado del juicio de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la humanidad no quería obedecer el mandato de Dios de llenar la tierra. Jotán, por su lado, significa vigilante. Fue el antepasado de algunas tribus al sur de Arabia, particularmente en el país de Yemen. Poco más se sabe de él, aunque más se sabe de él, aunque tuvo varios hijos, lo único que se sabe. Tuvo muchos hijos, posiblemente de tribus. Ahora veamos Génesis capítulo 26 al 29. Y aquí nos dan relaciones de nombres. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Alazar Mabet,
Gera, Adoram, Uzal, Diela, Oral, Abimael, Seba, Ofier, Ávila y Jobab. Todo esto fueron hijos de Joctán. Joctán tuvo obviamente una familia grande. Vamos a ver de uno en uno, porque él tuvo 13. Almodad representa el pueblo del sur de Arabia. Su nombre podría significar amigo o quizás Dios es amigo. Eso es lo que significa su nombre Almodad. Seleft ha sido identificado en una tribu yemenita llamado Sal o Sul. Azar Mabet también pertenece al sur de Arabia, una zona exportadora de mirra. Gera significa literalmente una luna, eso es lo que significa Gera. Es posible que esta tribu se caracterizó por adorar a la luna. Adoram significa Adad, es exaltado, se usa como un hombre propio en el libro de Crónicas 18:10. Ahora, y es también una tribu de Arabia. Uzal, según una tradición tardía, tanto árabe como judía, era la designación de la ciudad de Sana, la capital de Yemen. El otro hijo, Dikla, es también una tribu de Arabia y significa tierra de palmeras. Obal también es una tribu del noroeste de Arabia. Abimael significa mi nombre verdadero es Dios. El nombre es reconocido, aunque aparece en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 22. Ahora, Seba es al parecer el mismo que aparece en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 7. Ofir se encuentra entre Seba y Ávila, al oeste de Arabia. Uno de los descendientes de Sem, localizado en Arabia, y no como piensan algunos, en el este del África. Se menciona elípticamente en Génesis capítulo 2, 11, como la tierra de Ávila donde hay oro. Ahora, Ávila, al parecer, estaba cerca de Ofir, que era el lugar donde estaban las minas, el mejor oro conocido en la antigüedad. Nos habla de Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 26 al 28. Ávila, este nombre, ha sido identificado, sí hermano, ha sido identificado como perteneciente de las tribus árabes. Pero es difícil saber con certeza cuál de ellas lo es en sí. Lo cierto es que era una tierra donde había oro, de acuerdo al capítulo 2, versículo 11 de Génesis. Jobab es asociado con una tribu al sureste de Arabia llamada Jobab, pero no se sabe con certeza nada. El nombre de Jobab tuvo una familia numerosa, contando por lo menos 13 hijos. Vayamos viendo. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 10, versículo 30? La tierra que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Bien, como dice el versículo, el territorio habitado por los hijos de Joctán se extendía desde Mesa hasta Sefar, hasta la ciudad montañosa al oriente. Esta zona geográfica todavía no ha sido identificada. Son tiempos remotos. Ahora, ¿qué nos dice el 10, capítulo 10, versículos 31 y 32? Son los últimos capítulos que voy a leer hoy. Estos fueron los hijos de Sem.
por sus familias, por sus lenguas, por sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. El versículo 31, es realmente la conclusión de la tercera sección, y a todo esto se le añade el versículo 32, que es la conclusión formal del relato completo de la tabla de las naciones. Hermanos, el versículo 31 concuerda con el contenido del versículo 20. El versículo 32 proporciona un resumen de 3 ramas principales de las generaciones de la raza humana. Es decir, los hijos de Jafet, los hijos de Cam y los hijos de Sem. En conclusión, el propósito de Moisés en esta sección de Génesis es mostrar con el propósito de Dios se concentra de manera gradual en una persona, a saber, en Abraham, el hombre que Dios escogió soberanamente para enviarlo al mundo por medio de él. Aquel, oiga bien, aquel que sería la bendición a todas las naciones de la tierra. Ahora, en su propósito selectivo, Dios escogió a Sem entre los 3 hijos de Noé. Luego Dios escogió a Abraham a través de su descendencia en Isaac y Jacob. Dios desarrolla, hermanos, su plan soberano para enviar al Mesías a la tierra. Dios no actúa en una forma caprichosa, sino sabia, y soberanamente no actúa sobre la base de méritos humanos, sino sobre la base de la gracia soberana. Dios los llama a todos a trabajar a la obra. Hay quienes vienen, a quienes no. El punto, hermanos, de esta clase es que usted sea edificado y motivado a estudiar. Estudie, conozca al Dios vivo, al que va a venir, donde todo ojo lo verá. No hay excusas, hermanos. Busque la presencia de Dios. Jesucristo está listo para perdonarle. Bendiciones.